Señor presidente, Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Así iniciamos el programa con estas terribles imágenes, esta súplica por permanecer con vida de un policía ecuatoriano a manos de delincuentes quienes aparentemente han tomado como rehenes a trabajadores del sistema penitenciario en Ecuador y también a policías, quienes permanecen de hecho secuestrados también en distintas cárceles de Ecuador. Hoy nos acompañan dos abogados penalistas, Juan Carlos Portugal y también Julio Rodríguez, para abordar ese tema desde el punto de vista penitenciario, porque aquí inicia en realidad toda esta situación compleja que se ha destapado hoy, que ha explotado y que sin duda ha llamado la atención de los países vecinos, los países de la región, y sobre todo de los periodistas, de los medios de comunicación, por lo que ha ocurrido esta tarde. La toma, la irrupción de delincuentes armados, encapuchados, realizando amenazas contra periodistas, y esto nos lleva también a recordar el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien ejerció también como periodista, que realizó investigaciones y que para estos bandos una gran amenaza es justamente el periodismo de investigación, porque hasta las instituciones, y eso no nos aleja como peruanos, de ese país también tienen visos de corrupción. Una situación complicada, y se ha decidido declarar un conflicto armado interno que no tiene que ver tanto con temas ideológicos, ¿no?, como se quiere por aquí en nuestro país. He visto por ahí en las redes sociales decir, ay, ¿por qué en Perú se alarman, no? Les da escozor que se hable de conflicto armado interno, porque no es lo mismo. Allá se habla de bandos, de dos bandos delincuenciales. Así inicia entonces esta situación complicada en los primeros meses de gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Bienvenidos nuevamente. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, doctor Rodríguez, sobre lo que ha ocurrido esta tarde en Ecuador? Muy buenas noches, Judith. Gracias por la invitación. Buenas noches al doctor Portugal. Mire, lo primero que hay que decir claramente es que estamos hablando de una situación en Ecuador que es excepcional comparada con la nuestra. Ecuador, lamentablemente, hace muchos años renunció al principio de autoridad dentro de los penales. Las autoridades no ingresaban a los penales. Distinta es y de forma radicalmente opuesta a la situación actual en los penales. Yo siempre lo he dicho en diversos medios. Tenemos la suerte de tener a un jefe del INPE, que es una persona altamente conocedora y muy técnica, que es el doctor Javier Yaque, y que mantiene a los penales en una situación definitivamente opuesta a lo que sucede el día de hoy en Ecuador. En el Perú se ingresan a los penales, en el Perú hay control de los penales, y adicionalmente en Ecuador no tienen un chayapalca, ¿no?, que básicamente también marca la diferencia. A eso hay que agregar que al interior de los penales en Ecuador, la población penitenciaria, comparativamente hablando con su población, se ha elevado de manera exponencial. A diferencia de lo que ha sucedido en el caso nuestro. En el caso nuestro, en los últimos meses, la población penitenciaria ha descendido. Hemos andado rondando la cifra de 100.000 y al día de hoy, cifras oficiales del INPE, estamos a poco más de 94.000 internos. Es decir, hemos bajado de la peligrosa cifra de 100.000 internos en el Perú, lo que permite en alguna medida tener pues la posibilidad de ir mejorando la situación en las cárceles a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Ahora, se han esbozado algunas medidas en los últimos gobiernos, Lasso, Moreno, y Daniel Noboa va por la misma línea. Tienen un problema penitenciario, sin duda no tienen un chayapalca, pero se propuso en algún momento y forma parte del paquete de propuestas de Noboa, por ejemplo, las denominadas barcazas, ¿no? Alejar a los delincuentes de tierra, de suelo, ¿no? Y evitar que operen, porque operan desde las cárceles, desde allí se maneja en realidad todo este sistema delincuencial y de crimen organizado.
esta sería una respuesta justamente a este paquete de medidas de Noboa, lo que algunos politólogos señalan. Como no hay claridad, como no hay dureza en las medidas y en su implementación en el sistema penitenciario, esta ha sido una respuesta y un mensaje. Aquí mandamos nosotros, ¿o no, doctor Portugal? Bueno, me parece, por supuesto, sin ser ecuatoriano, absolutamente preocupante lo que está pasando en ese país. Como efectivamente lo ha manifestado el doctor Julio Rodríguez, felizmente en nuestro país hay una profesionalización de la actividad penitenciaria. No hay medidas políticas, y felizmente que ojalá siempre existan. No hay medidas solamente políticas, sino son medidas de estrategia penitenciaria. En nuestro país las cárceles no están gobernadas por los internos o internas, están gobernadas por las autoridades. A manera de gráfico, él mencionaba que en nuestras cárceles se pueden ingresar, por supuesto. A manera de dos ejemplos, quien habla es docente del curso de ejecución penal en la Universidad de San Martín, y tal es la disciplina penitenciaria y la organización penitenciaria que llevé a mis alumnos en 2 ocasiones a poder participar y a tener una suerte del día o una pasantía penitenciaria desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en donde pudimos ver la disciplina que existe en los penales, independientemente de la población penitenciaria, que 100.000 o 90.000 me parece que es una reflexión que levanta las cejas a cualquier penalista, pero a cualquier principalmente especialista en el sistema penitenciario. Pero nuestras cárceles están gobernadas por las autoridades y no son medidas como esta que ha señalado, que son medidas, digamos, de momento, ¿no? Son medidas no necesariamente epistémicas, estructuradas. Son medidas de corto plazo que no pueden tener necesariamente una salida efectivista. Lo que se necesita son medidas de Estado que trasciendan los gobiernos independientemente quién se ocupa de la gestión. Y me parece que eso en Ecuador lastimosamente no hay, y esta ha sido una reacción al principio de autoridad que deben tener los gobiernos centrales y los gobiernos, yo lo sostengo así, los gobiernos penitenciarios. Hay una reacción del status quo, de los propios internos, desafiando a la propia institución. Mientras tanto, se planea en Ecuador ir a un referéndum para que la gente acepte o no, decida sí o no, si se pueden endurecer, ¿no?, las medidas contra la inseguridad. Porque cuando uno habla de seguridad, en nuestro país se tuvo varias semanas de debate sobre el estado de emergencia, uno debe sacrificar ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, el toque de queda y demás medidas por un bien que en este momento puede ser superior, un interés superior, una preocupación prioritaria, la seguridad, ¿no? Mientras esto ocurría, se decretó además un estado de excepción por la fuga del llamado Fito, ¿no?, el líder de una de estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces hablamos de un bando, hablamos de una respuesta de la delincuencia ligada a ese líder Fito, y del otro lado también tenemos otras organizaciones criminales que también operan desde el sistema penitenciario. ¿Cuál es la opinión de ambos sobre la denominación de estado de excepción, ¿no?, y de conflicto armado interno? A ver, vayamos por partes. Lo primero, es extremadamente peligroso que un Estado, frente a comportamientos delincuenciales organizados, se tenga que llevar al extremo de declarar estado de excepción. Es muy peligroso porque nos coloca al borde de un estado inviable, en donde el crimen organizado es el que marca la pauta. Tanto marca la pauta, y tú lo acabas de decir, Judy, que es peligrosísimo, que el presidente tenga que someter a referéndum normas que busquen controlar la seguridad interna. Eso no debe estar de ninguna manera colocado bajo ninguna posibilidad de que la población lo decida. Ese es abandonar el principio de autoridad y soberanía. O sea, eso es peligrosísimo. Y en segundo lugar, ¿no?, a ver, llamar esto conflicto armado interno en el Ecuador es distinta a la situación que hemos vivido nosotros. Eso es conflicto armado interno porque son organizaciones criminales totalmente paralelas, es decir, enfrentadas, que no tienen nada que ver con el Estado, ni que entre ellas se enfrentan al Estado directamente por la hegemonía en el poder, sino se enfrentan entre ellas para ver quién maneja, sobre todo, el tema de drogas,
¿no es cierto? Porque Ecuador se ha convertido en un país en donde la droga sale fácilmente, ¿no? a diversos destinos mundiales, y porque además se está centralizando Ecuador como un lugar en donde se está haciendo tráfico de inmigrantes. Entonces, todo eso convierte a esta suerte, pues, de situación especial que vive Ecuador en el caldo de cultivo para una violencia exacerbada. Ahora, no puede el Estado de ninguna manera renunciar ni al principio de soberanía ni al principio de autoridad. Tiene que inmediatamente tomar control. Doctor Portugal. Y es que el concepto de emergencia supone una situación extraordinaria, ¿no? Supone una situación extraordinaria en donde el Estado necesariamente tenga que intervenir. Y aquí me parece absolutamente irreflexivo que las decisiones sobre las respuestas políticas, las decisiones sobre reacciones políticas, no tengan que ser tomados por los políticos, sino tengan que ser tomados por los ciudadanos. Los ciudadanos en una elección popular le entregan la decisión política a un presidente de la República. Lo que está haciendo el presidente de la República es tener orfandad de gestión, orfandad y precariedad de reacción, e invertir y entregar esa reacción a los ciudadanos, cuando la seguridad pública y la soberanía de un Estado a nivel de su seguridad radica en esencia en una gestión gubernamental, no en una gestión de un referéndum ciudadano. Me parece que es jurídicamente irreflexivo que se haya decretado un Estado en esas condiciones, porque el Estado ahí no participa. Efectivamente, como lo ha señalado, son dos empresas delincuenciales en la lucha del poder del crimen en Ecuador, en donde el Estado no tiene absolutamente nada que ver, de manera que, como una reacción, digamos, de atención, o una reacción que de alguna forma intenta proyectar el Estado ecuatoriano, es: mira, este es un engañamuchachos, te entregamos ese Estado, decretamos esta situación de emergencia porque consideramos que esta es la reacción política, cuando en realidad, desde una perspectiva de estándares constitucionales, porque son exactamente las mismas cláusulas como requisitos la nuestra que Ecuador, no debería haberse realizado esa situación. O sea, no es una causal para haber decretado un estado de emergencia producto de un conflicto interno estado de inexistente. excepción y luego hablan de un conflicto armado interno. Importante aclarar estos términos porque no estamos hablando de los mismos contextos y de las justificaciones que se realizan aquí en nuestro país. Entonces, vamos con las distancias y las diferencias, ¿no es cierto? Es importante hacer esa diferencia porque... Claro. Porque hay que educar en esos conceptos. Acá fue una situación recientemente en algunos distritos limeños por una situación de emergencia sanitaria, y en algunos también porque ciertamente hubo algunos aspectos de seguridad que tenía que controlar las municipalidades distritales, pero son absolutamente diferentes esa lucha de poder delincuencial que existe actualmente en Ecuador. Así que es importante sincerar el escenario para que la población también tenga Ahora, ese concepto. en algún momento se habló también de armas peruanas, y eso le vamos a consultar, por supuesto, a nuestros siguientes invitados. Va a estar con nosotros más adelante Juan Carlos Liendo y también el periodista Hugo Guerra, ¿no? El gobierno peruano se ha pronunciado a través de las redes sociales, también a través de una conferencia de prensa. Nos parece importante porque la situación, y eso es evidente, en nuestras fronteras es complicada y triste, no solamente por el tema migratorio, sino también por la situación de nuestras comisarías. Yo veía el informe del congresista Alfredo Azurín, ¿no? Policía en retiro, hoy congresista de la República, y la verdad es triste la situación de nuestra seguridad en las fronteras, ¿no? No solamente hablemos de las comisarías, sino también de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que se va a hacer como país en Tumbes? A ver, escuchemos a Alberto Otárola. La frontera en emergencia. La presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, porque les recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos, que son Amazonas, Cajamarca y Loreto.
justamente lo que ambos invitados esta noche nos estaban mencionando, ¿no? La declaratoria de emergencia, aunque para el general Angulo no había espacio para una prórroga, al menos aquí en los distritos de Lima Metropolitana, pero este anuncio se ha realizado en vista de la coyuntura. Además, señala Alberto Otárola que las Fuerzas Armadas ayudarán a la Policía Nacional en la frontera. Escuchemos. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Mañana, lo repito, los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía. Bueno, ¿qué opina, doctor Rodríguez? A ver, Judy, ahí opino con conocimiento de causa excepcional. Y te resumo por qué. Hace muchos años yo fui abogado de un espía peruano. Un espía peruano durante el conflicto armado con Ecuador. Tristemente, a pesar de ser espía, que se tuvo que meter en plena selva, que perdió un dedo en esas funciones, después fue objeto de un proceso penal porque no rindió cuenta de 10.000 soles de gasto que le habían dado. Ridículo. Debía haber sido condecorado, lejos de haber sido procesado. Pero me contaba que la frontera con Ecuador es una frontera que desde el lado peruano es totalmente distinta a la del lado ecuatoriano. Es decir, en el lado ecuatoriano las carreteras, las vías de comunicación están pegadas a nuestra frontera. Nuestra frontera tiene espacios absolutamente vírgenes. No tenemos carreteras, no tenemos puesto de control. Por lo tanto, si ellos tienen acceso a vías de comunicación cercanas a nuestra frontera, para ellos va a ser mucho más fácil entrar por cualquier lado que nosotros controlemos el largo kilometraje de frontera que tenemos con ese país. Y para eso, evidentemente, mandar un contingente de efectivos no va a solucionar nada. Cuando efectivamente el día de hoy países extranjeros, sobre todo Estados Unidos, tienen modernos sistemas electrónicos de controlar fronteras. Si es que hubiese la vocación política para controlar nuestras fronteras, ahí tenemos evidentemente una solución técnica que podría ser de gran ayuda, porque no tenemos siquiera policía para controlar la criminalidad que estamos teniendo exacerbada en Lima, en distritos de emergencia que han sido un fracaso. Imagínate, Judy, que lo hagan en fronteras. ¿El riesgo entonces es inminente, doctor Portugal? A ver, es mejor, dos reflexiones. La primera es mejor perder en la acción que pecar en la omisión. O sea, creo que hay que tener una reacción desde el Estado hacia el cuidado de nuestras fronteras y por consecuencia hacia nosotros, pero principalmente hacia las jurisdicciones más próximas como Tumbes. Entonces, en esa perspectiva de decisión política, independientemente las causales normativas no necesariamente justifiquen esa decisión del ministro Otárola, hay que tener una reacción. Hay que tener una reacción. Lo preocupante es que parece que recién la reacción acaba de despertar con la crisis en Ecuador. Y recién decimos estado de emergencia. Permanentemente debe existir una inteligencia policial en las fronteras de nuestro país, en todas las fronteras de nuestro país, para advertir que situaciones que eventualmente podrían ocurrir. Escenario hipotético, esto no ocurre en Ecuador, pero en el hipotético caso que ocurra, tenemos una respuesta de nuestras Fuerzas Armadas, una respuesta para hacerlo de forma íntegra de las fuerzas del orden. Pero parece que eso no es así, y eso sí es preocupante, porque tras bambalinas el mensaje silencioso que esconde el discurso del Premier es vamos a reaccionar porque a la fecha estamos en orfandad para una reacción como esa. Y eso es no solamente preocupante, sino políticamente responsable, ¿no? Los hace políticamente responsables. Además, con la experiencia que tiene Alberto Otárola, eso es evidente, quien lidera ese país es Alberto Otárola y no Dina Boluarte. Pero así de mal estamos, no solamente en la frontera, sino también en el interior del país. Y tiene que ver efectivamente con el tema migratorio y cómo hemos manejado así de mal la situación, que al propio hijo de la Presidenta de la República, a la seguridad de Estado del hijo de la Presidenta de la República, les roban las armas. Eso ha ocurrido, esto se ha revelado esta mañana, ha sorprendido evidentemente al propio ministro del Interior, Víctor Torres, y se defiende así. Escuchemos. Sí, la respuesta es alucinante, la respuesta. El ministro Víctor Torres comenta sobre el tema, ¿no es cierto?
No me defiendas, compadre. Si ubicamos así este video, genial. ¿Lo tenemos? Okay. No ha sido a la escolta de la señora presidenta, sino a la escolta del hijo, sin que el hijo esté presente, cosa que está mal también, ¿no? Se están tomando las medidas disciplinarias con ese personal policial de seguridad que se encontraba letargado, semidormido, y fue objeto de lo que indica el congresista. No está bien eso. Yo sé quién es ese espía. Bueno, yo no sé si políticamente esto es conveniente para el gobierno de Dina Boluarte. Bueno, el ministro ha dicho, a lo mejor, y solo la verdad, políticamente, cómo afectará al gobierno. Doctor Portugal. Yo creo que hay respuestas que se leen en silencio y hay lecturas que se leen en voz alta. Y esta es una respuesta que se dio manejar estratégicamente en silencio. O sea, independientemente de la respuesta unineuronal, permítanme calificarlo de esa forma, da un mensaje que también debe ser preocupante. Que los principales alertas de la seguridad del contexto familiar que rodea a la Presidenta de la República están en esa situación precaria, amnésica. Imagínense cómo están todas las demás, toda la seguridad que rodea la atención a los congresistas, a la propia presidenta, a los propios ministros. Entonces, ahí me parece que hay que tener muchísima reflexión por los efectos que pueda causar este tipo de decisiones. Era absolutamente o políticamente más estratégico e inteligente, no era una respuesta, porque esta respuesta es, nos están ganando por goleada. Y el mensaje es, atento de que la seguridad de Estado hacia los congresistas, hacia los ministros, incluida la casa, por ejemplo, la casa de Wilson Soto, que es un parlamentario que fue intervenida por los propios delincuentes, son vulnerables, son susceptibles. Entonces, insisto, que hay respuestas que se leen en voz alta y hay respuestas que no se deben de hacer. Y es una respuesta que institucionalmente a nivel de seguridad nos debilita terriblemente de cara a la delincuencia. Es un ministro que ciertamente no da declaraciones a la prensa, me parece que no está acostumbrado, no tiene muñeca para manejar estas situaciones. Pero además, con lo que acaba de decir el doctor Portugal, entendemos que los congresistas representan una institución y la Presidenta de la República personifica a la nación. Además, es algo simbólico, ¿no? Que le ocurra eso al hijo de la Presidenta de la República es terrible. Hagamos la comparación porque es la única manera de entender la real dimensión de esta situación. ¿Tú te imaginas que al hijo de Biden en Estados Unidos, ¿no es cierto?, le roben y le quiten las armas a su seguridad? ¿Qué crees que pasaría con el secretario de Estado encargado del orden interno? A su casa. A su casa en ese preciso segundo. Totalmente. Tiene que haber responsabilidad política. Y ese ministro, si tuviese simplemente la razonabilidad y el decoro, debería presentar su renuncia. Y en el peor de los casos, no tengo que ser un experto en dar declaraciones a los medios ni a los congresistas. Lo que tendría que haber dicho es, esos policías se han quedado dormidos, tendrán que ser sancionados y tendrá que haberse el proceso disciplinario correspondiente. Más nada. No había explicación adicional que dar, que estaban medio dormidos, que no lo estaban. Es decir, estamos hablando básicamente de un Estado que está liderado por personas absolutamente incapaces de asumir las funciones que le corresponden. Y ese es un riesgo enorme. Si eso le pasa al hijo de la Presidenta de la República, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie? A ver, convocamos a ambos abogados para tocar el tema Kenji Fujimori, pero el tema de seguridad ciudadana sin duda es el más importante este día y en las próximas horas también, por supuesto, porque hoy en Ecuador no se duerme y eso nos preocupa por lo que muy bien han descrito sobre la situación de nuestro sistema penitenciario y de nuestras fronteras. Pero Kenji finalmente no irá a prisión. En una segunda instancia se ha decidido ratificar la sentencia, ¿no?, que lo condena a 4 años y 6 meses de prisión, me parece. No estoy equivocada, ¿verdad? 4 años y 6 meses de prisión. Va a ser suspendida, va a tener que pagar una reparación civil, realizar una serie de labores sociales y demás detalles. No solamente él, sino también Alexei Toledo, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel. Me parece que son todos los involucrados en este caso, ¿no? Podríamos recordar
recordar otros personajes del escándalo Mamani Videos, entre ellos Moisés Mamani, el ex abogado de PPK, Bruno Yufre, ex ministro de Estado. Y yo recuerdo que usted fue abogado de Kenji Fujimori. Correcto. Entonces empecemos con usted. ¿Qué significa esta ratificación de la sentencia, pero que no vaya a prisión? Y tiene que ver con una norma, ¿no?, emitida en noviembre del 2023 por el gobierno de Dina Boluarte. A ver, explíqueme por favor de qué se trata. A ver, la sentencia tiene una serie, de mi opinión, de partes muy cuestionables, Ya. ¿no? Yo le voy a dejar la parte procesal al doctor Portugal porque ese es su campo de expertise. Pero en la parte técnico-penal tiene cosas muy, muy claras que no han sido tocadas. Para hablar de tráfico de influencias hay un contexto que la norma define. Tiene que haber un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. No hemos escuchado nada al respecto. Una línea. ¿Dónde está el procedimiento administrativo en trámite? ¿Dónde está el procedimiento judicial en trámite? En donde el traficante de influencias, que es una especie pues de estafador, se jacta de poder resolver esa litis administrativa o judicial. Nunca se identificó. Porque no había caso, porque no se consumó el tráfico, pero el solo hecho de la promesa... Es que el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad. Pero más allá de que sea de mera actividad, yo no le puedo ofrecer como traficante de influencias a Judy Rodríguez que la voy a ayudar en un caso que vaya a tener a futuro. No, eso no es posible. Yo tengo que identificar, Judy Rodríguez el día de hoy tiene un caso en el expediente tal, en el juzgado tal, donde yo tengo influencias con el funcionario. No tengo que haber ejercido ninguna influencia para que se configure el delito. Es más, puedo haber mentido y no tenerlas, influencias simuladas. Con eso hay delito, pero tengo que identificar dónde voy a ejercer la influencia. Acá nunca se identificó nada. Ahora, con los votos, con la promesa de o un porcentaje, cómo es la nuez, o qué proyectos quieres para el desarrollo de tu región, y finalmente eso como resultado, una votación que favoreció finalmente a Kenji Fujimori y a su padre, ¿no se habría consumado el hecho? ¿Dónde está el procedimiento? No tengo procedimiento. O sea, por eso, no hay caso. No hay caso. Si no hay caso, no tengo la posibilidad de utilizar el tráfico de influencias. Pero sí pudo haber caso, sino que no se hizo. Pero es que si no hay caso, yo no puedo castigar por lo que pudo haber pasado. En derecho penal sería absurdo. Alguien por ahí incurrió en omisión entonces, porque, a ver, sí influyeron en los congresistas, en los denominados Avengers, eso está claro. Pero la influencia en un congresista es parte natural del cabildeo. Claro, porque no están sujetos a mandato imperativo y demás, pero estaban reunidos finalmente hablando de proyectos y demás, y de votos y de vacancias. El gran problema allí es que esas conversaciones pueden tener, sin ninguna duda, utilizadas en el contexto mediático, la crítica obvia. No son conversaciones correctas. En términos kantianos, son inmorales. No tengo duda que lo sean. Eso debe haber merecido una sanción. De hecho, fueron suspendidos, ¿no? Sí, claro, esa es la sanción que corresponde. Pero no podemos convertir cualquier cosa en delito, porque es peligroso. Porque yo, sobre pretexto de dar una respuesta punitiva, estoy castigando donde tengo muchas falencias. Que vuelvo a repetirte, yo estoy identificando las falencias desde la perspectiva solo del delito. ¿No? Las falencias procesales son graves, ¿ah? A ver, doctor Portugal, su opinión. Procesal. La sustantiva sería una ignominia agregar a la lucidez del doctor. A ver, hay una triada de problemas procesales. Atención, alumnos de Derecho, ¿ah? Ojo, qué interesante ese tema. Hay una triada de problemas que las resumo de la siguiente forma. La primera es que la sentencia está construida, si queremos hacer un porcentaje de argumentos, en un 40% por la pericia informática. El ex congresista, el fallecido Mamani, entregó el reloj con el que había intervenido la grabación y grabado además 22 días después. Bien. Y para ser absolutamente sincero, la reflexión respecto a la confiabilidad y a la autenticidad, que son dos criterios de valoración probatoria judicial fundamentales, en palabras sencillas, ¿qué tan confiable, qué tan auténtica es esa fuente incorporada al proceso que ha sido entregada 22 días después y además manipulada
por un vocero de una organización política y entregada a los medios de comunicación. Entonces, Daniel Salaverry. La reflexión probatoria que se hace respecto a la pericia informática es, en mi perspectiva y con todo respeto, bastante baja. Segundo, la propia Corte Suprema reconoce que los abogados de los investigados no pudieron interrogar a Moisés Mamani durante la investigación preparatoria, aun cuando estaba en condición de testigo protegido. Mientras menos protección exista al derecho a la defensa y a la garantía de contradicción, yo no puedo interrogarte porque tienes identidad no develada, identidad protegida. Era un testigo protegido. Mientras más extrema es la protección al testigo protegido, más se extrema del mismo modo el derecho a la defensa y la garantía de contradicción. La Corte Suprema dice, es posible que se pueda dispensar la presencia de los abogados de los investigados en la declaración del testigo protegido en estas 3 circunstancias. Pero cuando uno analiza y empieza a desempolvar y a inquietarse cuáles son esas 3 circunstancias y cuál es la circunstancia en particular con la Corte Suprema determina que era dispensable la presencia de los abogados, no termina por resolverla. Entonces, ¿y esto por qué es fundamental? Porque es un vicio con trascendencia en las demás premisas que terminan construyendo la condena. Porque el 60%, en mi perspectiva, es sobre la información que brinda Mamani en su declaración como testigo protegido a nivel de la investigación preparatoria. La Suprema dice en párrafos siguientes, bueno, los abogados pudieron haber solicitado una ampliación a su declaración. Me parece, y con todo respeto, es una reacción conveniente. Porque lo ideal es que se interrogue, se contradiga, se genere refrescamientos de información para justamente justificar el móvil espurio, el móvil de espurio político que la Suprema termina por rechazar cuando la propia Suprema termina por reconocer y no dar una explicación correcta de por qué los abogados. Si el abogado defensor no lo hace, ¿de quién depende? Porque es evidente que iba a tener un tamiz político el asunto. De hecho, a Moisés Mamani se le escuchó muy poco luego de la revelación de los denominados Mamani videos. Justamente por eso, porque había un interés político en esa información, porque había un interés directamente del testigo. Entonces, si el testigo, que además tiene un móvil político, que tiene un interés directamente en la investigación contra estos congresistas, por alguna razón sabia es que llevó un reloj para grabarlos. Claramente sabía que la perspectiva de su plan era entregarlos, independientemente a quién debió entregarlos. Entonces, si tenemos un testigo con esa proyección y con ese interés, y además los cubres bajo el sagrado manto de la protección, tienes que establecer medidas compensatorias que cautelen que los abogados puedan puedan interrogarlos. Solamente en esa condición creo que se hubiese podido realizar un análisis sincero de ese móvil que finalmente la Suprema rechaza. Y finalmente, la propia Corte Suprema no termina por concluir que aún pese a esos defectos de manipulación y entrega extemporánea del reloj, esa prueba es auténtica. Entonces, a mí me parece que podría... Explica, dice que no fueron manipulados, es decir, no fueron editados, solamente renombrados. Hay una explicación breve sobre el tema que logré escuchar durante la tarde, estaba en programa en vivo, pero el magistrado hace esa precisión. ¿Qué les parece si escuchamos una nota que hemos preparado al respecto? Y al final me dicen entonces si están o no de acuerdo con la decisión, porque finalmente Kenji Fujimori no va a ir a prisión. Escuchemos. Revocaron la aludida sentencia en cuanto a la efectividad de la pena impuesta a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Candazzo y Guillermo Augusto Bocángel Weider, reformando les aplicara 4 años y 6 meses de privación de libertad suspendida en su ejecución. Kenji Fujimori se salvó de ir a la cárcel. Y es que el juez supremo Manuel Luján Túpez ratificó en última instancia la condena contra Kenji Fujimori por 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias real agravado por el caso Mamani Videos. Sin embargo, el juez dispuso que la pena sea suspendida, es decir, el hijo menor de los Fujimori no será recluido en prisión. Como tal, de acuerdo con el artículo 58 del Código Penal, establecieron las siguientes reglas de conducta. Prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del órgano jurisdiccional competente. Prohibición de portar armas o cometer nuevos delitos,
La misma suerte tuvieron los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. A su vez, a los tres se les impuso 18 meses de inhabilitación, 400 días de pena de multa y el pago de una reparación solidaria de 500.000 soles. En tanto, el Poder Judicial dio cuenta de que su fallo responde al decreto legislativo 1585 emitido por el gobierno de Dina Boluarte en noviembre pasado, el cual establece que la prisión efectiva puede dictarse contra acusados con penas privativas de libertad mayores a los 5 años, algo que no se cumplía en este caso. En ese orden de cosas de lo actuado en el presente caso, la pena impuesta a los recurrentes Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider, de 4 años, 6 meses, ingresa al ámbito de aplicación del artículo 57, numeral 1 del Código Penal, modificado por el decreto legislativo 1585. Bueno, particularmente nos encontramos como defensa consternados con esta resolución, porque hemos postulado una tesis absolutoria. La Corte Suprema mantiene una imputación con respecto a tráfico de influencia real. Y de acuerdo a la imputación, si es tráfico de influencia real, pues el hecho cuestionado debería de encajar sobre este tipo penal, es decir, tendría que identificarse el caso judicial o administrativo de carácter litigioso por el cual el señor Kenji Fujimori habría solicitado un favor, y esto no existe. La historia del famoso caso Mamani Videos empezó así. A mediados del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski enfrentaba cuestionamientos por sus presuntos vínculos con Odebrecht. Por otro lado, el enfrentamiento entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori se agudizaba hasta el punto de que el menor del clan Fujimori decidió abandonar Fuerza Popular y formar su propia agrupación autodenominada Los Avengers. Para entonces, Kenji Fujimori ya había manifestado su intención de buscar el indulto para su padre, que para entonces ya había sido negado más de una vez. No lo vamos a volver a hacer. Y el presidente, una vez que no lo haga aquí, debe quedar hasta el 2021. Y vamos a trabajar con él, vamos a hacer nosotros, porque no tiene congresista en junio. Mira, ahorita mínimo, ellos porque están preocupados ahorita, porque han tenido 86. O sea, con esta gente no han llegado. Kenji Fujimori ha sido encontrado culpable, él y sus cómplices, todos ellos en conjunto. Entonces, es una victoria a medias, importante para ellos en un aspecto, pero, repito, se quedan, entre otras cosas, sin poder, por ejemplo, hacer vida pública, postular a las elecciones porque tienen una condena real. Finalmente, el 15 de diciembre del 2017, Fuerza Popular presentó una primera moción de vacancia contra PPK, que no tuvo el voto mayoritario del Parlamento, pues el grupo liderado por Kenji Fujimori marcó en contra el 21 de diciembre. 3 días después, el 24 de diciembre, PPK le otorga el indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, quien se encontraba internado en una clínica. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. Todo indulto es por esencia controversial. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. Luego de 100 días, dicho beneficio fue revocado por el Poder Judicial y Alberto Fujimori tuvo que regresar a prisión. Algunos expertos consideran que si se hubiese dictado prisión efectiva contra Kenji Fujimori, la situación de su padre se podría complicar, pues el indulto habría sido consecuencia de una negociación. Mira, yo la verdad creo que en el tema del indulto no, porque el indulto de Fujimori ha sido un cauce completamente distinto. En honor a la verdad, casi no ha intervenido ahí ni la bancada de Fuerza Popular ni el partido político correspondiente. Esta es una acción que se ha resuelto entre los abogados de Fujimori, por un lado, y las instancias jurisdiccionales. Así fue como el gobierno de Kuczynski se desmoronó, por lo que tuvo que renunciar al cargo el 21 de marzo del 2018.
Además, eso marcó el inicio de investigaciones y procesos judiciales para Kenji Fujimori y sus ex congresistas. El señor Kenji Fujimori es un empresario, como cualquier joven empresario, emprendedor, y su misión finalmente es crecer como empresario. Nos tenemos que apartar respetuosamente del pronunciamiento de la Suprema y confío que vamos a alcanzar justicia como lo hemos logrado anteriormente en el Tribunal Constitucional, vía la justicia constitucional. Esta historia terminó hoy con la decisión del juez de ordenar prisión suspendida contra los investigados. Nos guste o no, es la última palabra del Poder Judicial. Bueno, muy interesante lo que comentan ambos, pues, experimentados abogados penalistas, porque la conclusión sería que en realidad la decisión del Poder Judicial era que Kenji Fujimori vaya a prisión, ¿no? Más allá de los elementos débiles que ambos abogados han sustentado existieron en esta sentencia. Pero por el decreto legislativo, ¿no? Aprobado y publicado el año pasado, Kenji se salva. Comentarios finales, doctor Rodríguez, sobre este caso. Bueno, dos comentarios finales te podría dar muy claramente. El primero es respecto a una imputación que la Fiscalía abandonó, creo yo, y que pudo haber construido mejor para que el debate sea bastante más elevado y que no tengamos omisiones tan groseras. Es decir, esto era más factible de ser un cohecho. Pero hay un problema. Si yo convertí este caso en un cohecho, necesito a lo que en derecho penal llamo el partícipe necesario, mi interlocutor para cohechar, porque no me puedo cohechar solo. Entonces ahí tendría que haber sido Mamani, no testigo protegido, sino colaborador eficaz. Y claro, ahí deben haber habido negociaciones para que a él no le toque asumir responsabilidad como colaborador, porque el colaborador tiene que asumir sus responsabilidades de los delitos. Entonces yo creo que esa negociación política, por este obviamente interés que había detrás, fue lo que contaminó una imputación jurídica que pudo haber sido mejor estructurada. Y lo correspondiente a la suspensión de la pena, en un medio el día de ayer yo lo anuncié. Lo más probable es que la Suprema le confirme la pena porque confirmada esta, aplicando la ley modificada, porque es más beneficiosa para el reo, va a significar claramente que esa pena no se va a hacer efectiva. Más aún si tenemos a un Kenji Fujimori que ha ido a las audiencias, que se ha presentado, que no se ha sustraído a la justicia, es decir, que no ha dado ningún indicador para que esta pena no sea suspendida. Ahora, algunos opinan que esta medida tomada por el gobierno de Dina Boluarte favorece no solamente casos como este, sino también otros, y que es una contradicción, porque su propio gobierno endurece penas, por ejemplo, en otro tipo de delitos. Esto lo conversaba con Estefano Miranda, también abogado penalista, experto en temas policiales. ¿Es así, doctor Portugal? ¿Cuál es su opinión sobre, finalmente, este caso y sobre lo que le acabo de mencionar? Bueno, a mí me parece que la Fiscalía, y en eso coincido con el doctor Julio, pudo haber construido probatoriamente un caso más sólido en cohecho que en tráfico de influencias. De hecho, la probática penal es más relajada en cohecho y menos intensa en cohecho que en tráfico de influencias. Dos, hay omisiones determinantes para la construcción de una decisión. La causa administrativa en litigio, porque no basta solamente que exista una causa administrativa, un proceso administrativo, sino tiene que ser litigioso, en confrontación, en contienda. Es una línea que no encuentro en las 66 páginas de esta sentencia. Me parece que si se quería determinar un análisis reflexivo y empoderar las famosas tecnologías de la información y en particular las pericias informáticas como un factor, como la propia Suprema lo dice, es importante para que el Ministerio Público pueda utilizarlas de cara a una investigación. Creo que era el momento perfecto para que la Corte Suprema establezca esos parámetros de autenticidad para valorarlas a nivel de un juicio y me parece que ha sido la oportunidad desperdiciada. Como en el caso Patricia Benavides, paréntesis, ¿no? Y el tema de los chats, la manipulación, borrar el nombrecito por ahí, que es muy bueno, muy interesante para la prensa, pero no para un proceso. ¿O no, doctor? Claro. ¿O vale el ejemplo? ¿Vale el ejemplo? Es que es peligrosísimo que no se revele el contenido íntegro. Es más, lo más peligroso en ese caso, mira, Judy, que lo has traído a colación, es que recién el 8 de enero
le abren investigación. Es decir, ya la suspendieron supuestamente por presuntamente haber cometido un acto ilícito, pero este supuesto acto ilícito ni siquiera había sido objeto de abrir investigación preliminar hasta el día de hoy. Las razones de la suspensión fueron razones impropias, no fueron razones propias. Para mí, yo tengo una tesis ahí, Patricia Benavides. Ese tema lo vamos a tocar mañana. Hace tiempo está investigada en reserva. De largo debate. Bueno, concluya, por favor, doctor Portugal. Sí, me parece también particularmente interesante que se establezca prestaciones de servicios a la comunidad como reglas de conducta cuando la norma no lo establece de forma expresa, ¿no? A mí me parece que quien redactó, el juez ponente o de consenso con los integrantes de la Sala Penal Permanente, quisiera mandar un mensaje. El congresista puede estar en un curul, pero también puede estar, como cualquiera de nosotros, realizando una prestación de servicios a la comunidad porque ha deshonrado, ha ignominiado bien los valores constitucionales. Pero me parece que es una cuestión que la norma no lo prevé y eso hace que la sentencia no sea necesariamente reflexiva, sino de contenido altamente político. Y respecto a la pregunta que me señalas, al contrario, yo creo que el análisis reflexivo, y hago uso mucho de este énfasis, reflexivo de las suspensiones de la pena, deben tener un análisis de progresión, y no únicamente respecto de 5 años, sino incluso, me animaría a decir, al igual que la prognosis para la prisión preventiva, de más años, de 6 años, porque nuestro sistema punitivo tiene un mínimo porcentaje de penas por debajo de los 4 años. Entonces, incluso esta reforma es inauténtica con la realidad punitiva de los delitos en nuestro Código Penal. 5 es ínfimo, pero es mejor que este tipo de reformulaciones legislativas se prevean, y es importante que la propia Corte Suprema, pudiéndose desvincular de esa norma y hacerla efectiva, ha respetado la autonomía legislativa y ha hecho eco de esa decisión. Cuando añade a su comentario la prognosis, se refiere a que analicemos cada caso según la gravedad. Efectivamente. ¿No? Efectivamente, es que el legislador analiza a forma abstracta las normas. Por eso es que la Suprema Corte ha establecido, oye, los criterios de determinación judicial de la pena no son necesariamente criterios proporcionales o humanos. Por eso es que ha habido criterios constitucionales para que ese legislador que regula en un contenido abstracto le dé identidad propia, carne y hueso a los casos. Muy bien, solamente un detalle, y ya me voy a la pausa, por favor, no me presionen. Manuel Luján, el magistrado de una sala que lidera César San Martín, la Sala Penal Permanente, ¿no? ¿Se imaginan ustedes decir que se suspende la prisión a César San Martín en el caso Kenji Fujimori? Hubiese sido, digamos, comidilla para el día en todo caso, ¿o no? ahí lo dejo. No, muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa. Siempre hay que tener Hirudoid a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana. Hirudoid es su aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta en las capas más profundas de la piel y reduciendo el tiempo de recuperación. Hirudoid, tenlo a la mano siempre. Pausa y volvemos con Juan Carlos Liendo y Hugo Guerra. No se mueva.